Muy buenos días para todos, buenos días para los que se conectan con nosotros a Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Los saludamos a todos ustedes que se conectan en este momento a través de la plataforma Meet. Igualmente a todos los que nos ven en este momento a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad. Un saludo para todos ustedes en esta capacitación que se realiza desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá. Para todo el país, vamos saludando a todas las personas que se conectan con nosotros a esta capacitación de responsabilidad penal de las empresas. Nos acompaña la doctora Angélica Sarmiento. Doctora Angélica, muy buenos días. Bueno, mientras ella nos va saludando. Buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, doctora, muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, por aceptar esta invitación para esta capacitación importante relacionado con el tema de la responsabilidad penal de las empresas. Le agradecemos mucho aceptar esta invitación porque pues realmente es un tema bastante importante, pues que muchas veces de pronto lo vemos claramente en las noticias, de pronto en algunas situaciones que se nos presentan aquí en nuestro país. Y pues qué importante conocer acerca de ese tema. Le agradecemos mucho, doctora Angélica, aceptar esta invitación. Vamos saludando a todos los que se conectan con nosotros a nivel nacional para esta capacitación. Saludamos, vemos que las personas se van conectando con nosotros para esta capacitación que, como les digo, se realiza a nivel nacional. ¿Sí está sonido? Bueno, muy buenos días para todos. Efectivamente, hoy, como lo dijo el doctor Kevin, hoy vamos a hablar un tema muy importante, es la responsabilidad penal de las empresas, pero más que la responsabilidad penal de las empresas, es un interrogante que nos asalta a nosotros como personas naturales, como personas del común, y es: ¿a quién denuncio si la que comete el delito es una empresa? ¿Quién me responde penalmente? Bueno, ante este interrogante, lo primero que hay que decir es que en Colombia no existe la responsabilidad penal empresarial. Hoy por hoy no hay un título dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, dentro de nuestro código penal, que especifique cómo deben responder las empresas cuando uno de sus miembros incurre en la comisión de un delito. Digamos que hay algunos acápites dentro de nuestro Código Penal que señalan cómo debe ser esa responsabilidad individual como personas naturales miembros de una empresa, pero como tal no se ha marcado un derrotero de cómo debe responder una empresa cuando incurre en la comisión de un delito, cuando uno de sus miembros incurre en la comisión de un delito. Han habido varias intentonas por separar esa responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas, ¿no? Ya más adelante vamos a entrar a explicar qué es una persona jurídica. De entrar a separar esa responsabilidad que tiene una empresa como persona jurídica de la responsabilidad penal individual, pero pues realmente no ha habido un resultado exitoso con relación a esto. Y pues uno ¿qué diría al respecto? Pues que es necesario que hoy por hoy se marque ese derrotero. Tengamos en cuenta que las empresas pues son las que mueven la economía de los países.
¿cierto? Y al mover las economías de los países, pues se convierten en los vehículos automáticamente o en los móviles para la comisión de delitos. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, acá en Colombia de Odebrecht o del caso, de uno de los casos más sonados que hemos tenido, que es el descalabro de Interbolsa. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, con el caso Interbolsa, hubo una serie de imputados, ¿sí? Entre ellos sus directivas, sus representantes legales, por varios delitos, entre ellos pues concierto para delinquir, acaparamiento ilegal, entre otros, ¿sí? Eh, pues realmente son empresas que logran seguir vivas dentro de nuestra legislación precisamente porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico no hay sanciones penales lo suficientemente fuertes cuando una empresa incurre en una comisión de una conducta punible o de un delito. Como les había indicado anteriormente, las empresas hacen parte de lo que se denomina en derecho el conglomerado de las personas jurídicas, ¿sí? ¿Qué es una persona? Bueno, una empresa o una persona jurídica puede estar compuesta, por lo general están compuestas por personas naturales. ¿Qué es una persona natural? Pues una persona del común, usted o cualquiera de nosotros. O a su vez por otras personas jurídicas. Para explicarles el concepto de persona jurídica, tenemos o quiero traer a colación el que está demarcado dentro de nuestro Código Civil colombiano en el artículo 633. ¿Y qué dice? Pues que las personas jurídicas son personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Acá es importante, ¿no? Siempre uno de los requisitos para que una persona jurídica nazca a la vida jurídica, pues es precisamente que debe estar representada legalmente por una o varias personas naturales. No puede existir dentro de nuestro ordenamiento ninguna persona jurídica sin esa representación legal. Y vamos a ver la importancia que esto tiene más adelante en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad penal. Teniendo ya o explicado, digamos, el concepto de lo que es una persona jurídica dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que hay dos tipos de personas jurídicas, ¿cierto? Tenemos las personas jurídicas de derecho privado, que son aquellas que representan intereses particulares, asociaciones, empresas, cooperativas, sociedades, etcétera. Un ejemplo, pues nosotros, nuestra empresa Derecho y Propiedad es una persona jurídica de tipo privado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, Derecho y Propiedad, pues es una empresa que se encarga de prestar servicios jurídicos especializados con un fin, es el fin de lucro, ¿cierto? Pues somos una persona jurídica, Derecho y Propiedad, con sus abogados, asesores en todas las áreas del derecho, pues se encarga precisamente de ejercer esa representación para tener con un fin, pues obviamente, de lucro. Tenemos otras personas jurídicas que son las denominadas personas jurídicas de derecho público, ¿cierto? ¿Y esas cuáles son? Pues son aquellas que representan a las entidades del Estado y tienen por finalidad la prestación de un servicio público específico, los ministerios o las universidades públicas, ¿cierto? Bueno, como les venía comentando, nosotros hoy por hoy pues, no tenemos un título dentro de nuestro Código Penal que diga delitos de las empresas, por decirlo así, como por ejemplo si lo tenemos con relación a los delitos, por ejemplo, cibernéticos, que hay un título específico que hace relación a eso. No, nosotros no tenemos dentro de nuestro Código Penal un título que haga relación a eso, pero pues sí, como les venía mencionando en la introducción, sí han habido varias intentonas para establecer la responsabilidad penal de una empresa como persona jurídica. La primera de esas fue la que se intentó mediante la Ley 491 de 1999. Esa ley, pues hablaba sobre un seguro ecológico, ¿cierto? Y disponía que las empresas podrían ser responsables desde lo penal por los atentados contra el medio ambiente. Estas disposiciones, pues en su momento fueron declaradas constitucionales, pero más adelante pues se declararon inexequibles por cuanto la Corte Constitucional
consideraba que realmente, al no ser una empresa, un sujeto de carne y hueso, como cualquier persona natural, pues no cabía la responsabilidad penal. Entonces, digamos que eso fue, y se presentaba un problema de culpabilidad. ¿Sí? Entonces, digamos que esa fue la consideración que tomó la Corte. Digamos que con esa ley 491 del 99 se intentaron, digamos, hacer varios tipos de, o se buscó más bien sancionar de manera administrativa a las empresas, ¿sí? Pero pues realmente esto no tuvo éxito y pues por ese motivo fue declarada inexequible. Más adelante ya con la ley 1778 del 2016, se buscó que las empresas respondieran administrativamente, ¿sí? Cuando incurrían en un delito. Digamos que esta de alguna otra manera o de alguna otra forma se encuentra vigente, pero más que una responsabilidad penal es más una responsabilidad de tipo administrativo. Sí, entonces vamos a ver que hay sanciones contra las empresas como quitarles las licencias de operación o multas, sí, son sanciones de tipo administrativo más que de alguna otra manera alguna sanción de tipo penal. Más adelante, que digamos que esto es lo que está en boga porque actualmente son proyectos que se están debatiendo en el Congreso de la República. ¿Sí? El proyecto de ley 117 y el proyecto de ley 119 de 2018 que hace, digamos que han habido dos debates con relación a ese proyecto. Y el proyecto 117, por ejemplo, establece que las personas jurídicas deberán responder por delitos contra la administración pública. Fíjense que ya hay un derrotero, hay un acercamiento contra la administración pública, el medio ambiente y el orden económico social, y otros como financiación al terrorismo y grupos de delincuencia organizada. Y ya hay un acercamiento sobre la responsabilidad penal que deben tener las empresas. Pero ¿cómo se busca que funcione esta responsabilidad? Pues muy sencillo. Esa atribución de esa responsabilidad, o sea, quienes responderían serían los representantes legales, revisores fiscales, contadores o auditores, según sea, o socios, según sea el tipo de delito. ¿Cierto? Entonces, fíjese que hay un acercamiento más con lo que más adelante vamos a ver para lo que tenemos actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Va muy de la mano con esos proyectos de ley, van muy de la mano con lo que consagra la ley 1778 del 2016, ¿sí? Que hace alusión, como lo dije anteriormente, a las distintas categorías de sanciones como multas, remoción de administradores o directores, representantes legales y la imposibilidad de seguir realizando contratos. Digamos, eso es muy importante. Tenemos, bueno, dentro de esa ley 119, bueno, también va muy enlazado, son sanciones básicamente simbólicas y algo que se conoce como los muros de la corrupción, ¿sí? Es decir, someter a estas empresas a algo, yo no sé si ustedes en algún momento escucharon lo que eran los famosos muros de la infamia, ¿sí? Para violadores y otro tipo de personas que incurrían en este tipo de delitos contra la libertad e integridad sexuales, pues básicamente eso se busca con estas empresas, someterlas a lo que se conoce como los muros de la corrupción, ¿sí? Son como listas negras en donde quedan esas empresas que cometen delitos. Jurisprudencialmente, pues como de la mano de esa ley 491 del 99, tuvimos dos sentencias, que fue la C320 del 98 y la C843 del 99, que como lo mencioné antes, hablaba del seguro ecológico. Pues planteaba la posibilidad de la existencia de la responsabilidad penal para personas jurídicas cuando incurrieran en conductas relacionadas con delitos ambientales, ¿sí? Pero pues básicamente lo mismo, entonces sanciones pecuniarias, cancelación del registro mercantil y la suspensión temporal o definitiva pues de esos establecimientos o de sus instalaciones, que es que hoy por hoy es algo que no se ve. Si ustedes, por ejemplo, escuchan estos casos de Odebrecht, de Interbolsa que han sido tan sonados, uno dice, bueno, pero
Odebrecht, aparte porque con lo de Odebrecht fue un crimen transnacional, ¿no? No fue solo en Colombia, sino que eso tuvo implicaciones en todos los países, en muchos de los países del Cono Sur. Entonces uno diría, bueno, pero ellos están, todos los representantes legales están sancionados, pero como tal la empresa nunca tuvo una sanción. Ese es el problema de que, por ejemplo, nosotros acá no tengamos, a diferencia de otros países como Chile, como España, ¿sí? Que tienen realmente un título en donde se marca ese derrotero de la responsabilidad penal de las empresas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa acá? Pues que en estos casos entran a responder 2 o 3, 4, que son los representantes legales, pero la empresa como tal sigue viva. ¿Sí? Entonces, y las sanciones, ahorita vamos a ver más adelante las sanciones, realmente no son sanciones rigurosas para o con relación a los descalabros que muchas veces pueden ocasionar estas empresas. Eh, Entrados en materia del interrogante que nos compete, eh, digamos que lo que tenemos hoy en cuestión a quién responde por un delito cometido en una empresa, pues nuestro artículo 29 del Código Penal nos trae dentro de lo que se conoce como autoría, nos trae un pedacito que dice que también es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo. Fíjense que acá ya marca un derrotero. Entonces dice, bueno, ojo con este tema de autoría, porque no solo es autor quien al interior de una empresa, quien comete el delito de manera directa, es decir, lo que en la teoría de la autoría y la participación se conoce como autor mediato, sino también la persona que está en cabeza de esa representación o de esa organización, ¿cierto? Entonces, como acá lo marca muy bien, el ente colectivo representado entra, quien ejerce esas veces de representación, también entra a responder. Fíjese el derrotero que está marcando el artículo 29 con relación a la autoría. En materia penal existen varias teorías, digamos, sobre cómo debería ser esa responsabilidad dentro de la doctrina jurídica. Una de esas teorías es la famosa teoría del dominio del hecho, ¿sí? ¿Y qué nos dice esa teoría del dominio del hecho? Digamos que representa o hace alusión a las diversas formas de concurrencia de las personas en la realización de las conductas punibles, ¿sí? Pero en lo que se conoce o lo que nosotros conocemos dentro de la doctrina, delitos dolosos. Es decir, eso es otro de los grandes problemas que tenemos, no admite los delitos culposos, entonces solo los delitos dolosos, que eso ha sido acordémonos que el dolo es la intencionalidad que tiene el actor para realizar esa conducta, ese delito, tiene que mediar una intencionalidad siempre, no admite la culpa. Entonces, ¿quiénes son autores? Es autor, entonces, quien tiene el dominio del hecho. ¿Y quién, según esa teoría del dominio del hecho, quién es el que tiene el dominio del hecho? Pues según eso, no solo es la persona que comete el delito, sino quien tiene a cargo a esa persona, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando directamente de los representantes legales. Y fíjese que esto va muy de la mano de ese artículo 29, ¿sí? Al representante legal, hay otras responsabilidades, por ejemplo, revisor fiscal, pero eso ya lo vamos a ver más adelante con el tema de los tipos penales. Entonces, es autor quien tiene el dominio del hecho, por lo que él dependerá dejar de correr, detener o interrumpir por su comportamiento la realización de esa conducta delictiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque decimos que entonces el representante legal o la persona que tiene en cabeza la supervisión de sus subalternos. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, según la doctrina, es la persona que de alguna otra forma tiene el dominio de la acción de su subalterno, ¿sí? Aunque hay unas discusiones con respecto al tema del dominio de la voluntad, pero sí hace muy énfasis en el dominio funcional. Entonces, hoy por hoy, pues no pueden salir con la excusa, yo soy la representante legal de una empresa y resulta que mi contador omitió no sé, el pago de los impuestos o la revisoría fiscal. Entonces yo no puedo decir,
no, pues él es el encargado de eso, entonces yo no respondo porque pues él tiene unas funciones y dentro del cumplimiento de sus funciones, yo no sabía que él estaba evadiendo pagar los impuestos. No, señor, porque usted tiene una cosa que en derecho se denomina el dominio funcional, ¿sí? Dentro de sus funciones está supervisar que su contador pues ejerza sus funciones de manera correcta y pues no evitar problemas, que eso fue justamente lo que pasó con este caso Interbolsa, ¿no? Entonces, unos sujetos dentro del caso Interbolsa empezaron a captar de manera masiva ilegalmente dineros. Entonces, llamaron a sus representantes legales y les dijeron, bueno, fíjese, mire lo que está pasando acá. No es solo las personas que cometieron el delito como tal, sino que ustedes, señores representantes legales, que eran los que tenían la obligación de supervisar eso, no lo hicieron. Ustedes también entran a responder. Y más adelante ya lo veremos dentro de las teorías, dentro de la teoría de la autoría y participación. Entremos a hablar sobre la responsabilidad del representante legal de una sociedad, como se los venía indicando anteriormente. Hay una cosa dentro de la doctrina penal que se denomina autoría por representación, ¿sí? Y básicamente, pues, ¿qué es eso? Actuar en nombre de otro. En este caso, pues, actuar, los señores representantes legales, ustedes están actuando a nombre de sus empresas. Y como ustedes están prestando su nombre y están actuando a nombre de sus empresas, pues, eventualmente entran a responder por cada una de las conductas que antijurídicas o conductas delictivas que se presentan al interior de su empresa. Acá pues lo explican muy bien, entonces dice, tratándose de personas jurídicas, la responsabilidad penal recae en la persona natural. Pues, ¿quiénes son esas personas naturales? Representantes legales, juntas directivas. Eso, pues ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso cómo funciona? Eso funciona según sea el estatuto que tenga cada empresa, ¿no? Recordemos que las empresas tienen unos estatutos y dentro de esos estatutos, de alguna otra manera, entran a mirar o se determina hasta qué grado va el tipo de responsabilidad. ¿Cierto? Entonces recae en la persona natural que la representa a ciertos determinados tipos penales. Acá hablan y tocan un tema importante siempre y cuando no exista acuerdo previo o concurrente con sus integrantes o socios. Fíjense que acá hablan de cuando no exista un acuerdo previo o concurrente. Para entrar en materia ahorita de cómo funciona esa responsabilidad, quiero explicarles primero a cómo funcionan los tipos de autoría dentro de esa responsabilidad penal en materia empresarial. Y tenemos entonces una autoría que se denomina la autoría accesoria. Se da cuando dos o más personas, sin común acuerdo, actuando cada una de forma independiente y desconociendo la actuación de las otras, producen el resultado típico o la conducta delictiva, ¿no es cierto? Que por lo general en estas grandes, esa es la que más se da en las grandes empresas. Por ejemplo, en el caso Interbolsa, pues es que no fue un solo delito, hay muchísimos delitos. Concierto para delinquir, aunque en el concierto para delinquir se requiere que haya un acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo captación ilegal de dineros, administración desleal, sí, por varios de sus miembros. No fue un solo miembro el que cometió la conducta punible, sino que fueron varios de los miembros, pues, de esas empresas que están. Y fíjese que no necesariamente se pusieron de acuerdo. Entonces, la teoría, la doctrina jurídico-penal trae a colación esta autoría accesoria para que este tipo de conductas y este tipo de sujetos no escapen a la responsabilidad. Tenemos la coautoría propia, que se presenta cuando al ejecutar una conducta particular de sus integrantes no hay distribución del trabajo criminal, ¿sí? Básicamente esta va muy de la mano de la autoría accesoria, pero acá pues obviamente no hay un acuerdo, simplemente cometimos, hay un acuerdo, escúchenme, pero no hay una distribución de ese trabajo criminal, sino que todos van enfocados a hacer absolutamente lo mismo, a tener el mismo grado de participación. Y tenemos que esta es la que más, ya más adelante lo vamos a ver dentro de las jurisprudencias que traigo a colación, que traeré a colación, la coautoría impropia.
¿Qué es esta coautoría impropia o la que se conoce en la doctrina como la coautoría por división de trabajo? Se caracteriza por la distribución del trabajo criminal entre varios autores o coautores respecto de la ejecución de una conducta delictiva, ¿sí? Como resultado de un plan preconcebido. Esta va muy de la mano de ese artículo 29, ¿sí? Que tenemos, el que ya les había explicado, que tenemos en nuestro Código Penal, entonces que dice que son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte, ¿sí? Entonces, esta es la que por general siempre imputan cuando son las empresas las que cometen o alguno de sus miembros, porque la empresa como tal no es que cometa el delito, sino cuando alguno de los miembros de la empresa comete una conducta punible, ¿sí? Ya lo dicen en nuestra honorable Corte Suprema de Justicia, lo trae a colación en una sentencia del 7 de marzo del 2007, el magistrado ponente Javier Zapata Ortiz, y dice que dentro de la responsabilidad empresarial se tiene que traer el tema a no simplemente lo que yo les venía indicando en la introducción, responder a la persona que como tal, o sea, el autor mediato, la persona que comete el delito de manera directa, sino que la responsabilidad es para todos, entonces es a título de coautoría, ¿sí? Y se considera que es coautoría, esa coautoría es impropia. No, digamos que dentro de esta sentencia, pues no hay autoridad mediata ni sujeto de atrás. ¿Qué quiere decir autoridad mediata ni sujeto de atrás? Que no solo va a responder pues quien cometió el delito de manera directa, sino que usted es el representante legal que tenía que estar supervisando sus funciones, pues también entra como coautor. ¿Sí? Y se mide, eso que implica que pues que entren como coautores, que se miden todos con la misma responsabilidad, que se tasa la misma responsabilidad penal para todos. ¿Sí? Entonces, fíjese la importancia, nosotros acá en Derecho y Propiedad, pues muchas veces tenemos casos donde nos llaman y nos consultan y nos dicen, bueno, venga, yo tenía a cargo estas funciones de determinado grupo y resulta que yo no sé si yo de alguna otra manera por lo que pudo haber hecho mi subalterno, yo tengo que responder, pues resulta que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque nosotros pues como abogados especializados en este tipo de cosas de conductas, pues les decimos, usted debe tener mucho cuidado porque usted tiene un deber, una responsabilidad funcional, ¿sí? Entonces, tiene que supervisar muy bien cuál es el actual de sus subalternos, porque de alguna otra manera la legislación prevé que usted entra a responder a título de coautor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, dentro de esos requisitos, como se los venía mencionando, la responsabilidad penal como autor no deviene simplemente de la calidad del representante legal, sino que tiene que haber muchas veces que no es solo la comisión del delito, sino que además incurra en lo que nosotros, en el principio de tipicidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que estar la conducta típica descrita, es la conducta que está descrita en nuestro Código Penal, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya se juntan dos cosas, porque bueno, cuando la conducta está descrita, esa es la fácil, cuando la conducta jurídica antijurídica, perdón, está descrita en nuestro ordenamiento, pues digamos que no hay problema, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, de los delitos, el delito de revisión de la evasión fiscal, el delito de captación masiva, ilegal masiva, ¿sí? Son conductas que están descritas en nuestro ordenamiento y es claro, entra a responder el representante legal, entonces ahí no hay pierde, ¿sí? Pero hay otro tipo de conductas que uno dice, bueno, pero resulta que a mí me estafaron en esta empresa, yo puse mi platica, por ejemplo, lo que pasó, fíjese este caso tan sonado que hubo aquí hace tantos años, en el año 2010, en el año 2008, con el famoso DMG, no sé si lo recuerdan, el famoso DMG, y era gente que iba, se suponía, invertía su plata en DMG y toda la cosa, y entonces resulta que, pues eso es captación ilegal masiva de dineros,
y pues la gente quedó viendo un chispero porque resulta que cogieron al dueño, al representante legal de eso, y la gente decía, bueno, pero ¿y ahora quién me va a responder? ¿No es cierto? Entonces, digamos que ahí no había problema con eso, porque, pese a que el único responsable con eso no fue el representante legal de en su momento, sino que hay una serie de imputaciones de las personas que tenían a cargo la representación jurídica, ¿no? Y que también de manera directa incurrieron en la comisión de ese delito. Entonces, eh, tiene que juntarse muchas veces se junta esa cualificación. Entonces, es usted representante legal y adicional a eso, incurre en este delito que está señalado o esbozado en nuestro ordenamiento jurídico penal. Acá, por ejemplo, hay unos ejemplos que tenemos, por ejemplo, el alzamiento de bienes. Es un delito que está contemplado en nuestro artículo 253 en el Código Penal, ¿sí? ¿Qué dice ese delito? Si la conducta la realiza, fíjese que acá no hay ningún lío. Si la conducta la realiza el representante legal de la persona jurídica o en el caso de una persona natural, lo hace su representante, quien ejecuta la conducta no tiene calidad de deudor. Sin embargo, responderá por el hecho punible. ¿Sí? Fíjense, entonces, empresas que incurren en el delito, aunque este es más para personas naturales, pero bueno, en el alzamiento de bienes, fíjese que no solo está respondiendo la persona que de manera directa ejerce la conducta o comete el delito, sino que acá ya le achaca también responsabilidad a su representante legal. Entonces, de ahí que reviste la obligación de los representantes legales en tener mucho cuidado con lo que sus subalternos están haciendo en sus empresas, independientemente de que exista, porque la defensa de muchos de los abogados es que dentro de las empresas hay una jerarquía, y entonces se debe respetar esa jerarquía, y no ninguna jerarquía. Acá nuestro ordenamiento es claro, y usted tiene que estar pendiente de lo que hacen sus subalternos, si no usted responde a título de coautor. Tenemos una sentencia, esta es más reciente, que es la de el magistrado ponente Julio Socha Salamanca de julio 2 del 2008, ¿sí? Y habla sobre la responsabilidad penal de los jefes. Dice que ha contemplado que estos actúan a título de coautores. Asimismo, la Corte ha señalado que las conductas de los directivos dentro de este tipo de organizaciones pues también entran a responder. Entonces ya no son solo los representantes legales o jefes, sino también los directivos, los miembros de la junta directiva, etc. Entonces, fíjese que el derrotero se marca mucho en la representación que tienen o en la responsabilidad, repito, que tienen que tener esos representantes legales en la supervisión del manejo de sus empresas. Esto o esta misma sentencia va encaminada a lo que se conoce en la doctrina jurídico-penal como el principio de imputación recíproca, ¿sí? ¿Qué dice ese principio de imputación recíproca? Elemental. Dice que cuando existe una resolución común al hecho, lo que haga cada uno de los coautores es extensible a todos los demás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la que tenía la obligación de pagar los impuestos dentro de la empresa no pagó los impuestos, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad de evasión fiscal pues se va automáticamente a quien detenta o a la cabeza de la organización, quien detenta esa responsabilidad legal. ¿Sí? ¿Por qué? Por ese principio de imputación recíproca. ¿Sí? Acá pues tenemos algunos ejemplos dentro de nuestro ordenamiento legal, ¿sí? Entre esos, por ejemplo, el que está establecido en el artículo 258, que habla sobre la utilización individua de información privilegiada. ¿Qué dice ese artículo 258? Dice, el que como empleado o directivo, fíjese que acá los trae a los dos, el que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa. Dice que acá quise traer a colación este artículo 258 por lo siguiente. Si ustedes analizan los delitos, de pronto, el que quiera hacer el ejercicio, los delitos en donde traen a colación y que están taxativamente señalados en nuestro Código Penal, que traen a colación la representación
o la imputación de un delito a un miembro de un órgano directivo o de una junta o o a un representante legal, realmente son delitos que tienen unas penas muy bajas. Por eso yo creo que ustedes, inclusive, este por ejemplo es un delito que es una norma penal en blanco. ¿Qué es un tipo penal en blanco? Pues que no tiene una sanción punitiva, sino que simplemente tiene una multa. ¿Sí? Eso es un tipo penal en blanco. Entonces, cuando ustedes vean dentro del Código Penal una sanción o un delito que no tiene, fíjense que, por ejemplo, la mayoría de los delitos dice, el que matare a otro incurrirá en una pena privativa de la libertad de un mínimo de 9 a 18 años, ¿sí? Homicidio simple, por ejemplo. Fíjense que hay una sanción punitiva. Si ustedes miran este artículo 200, ustedes miran, por ejemplo, este artículo 258, pues es una multa. Entonces, por ejemplo, eso es lo que uno se pone a pensar y dice, hombre, empresas como Interbolsa o Odebrecht, que captaron miles de millones de pesos, que tumbaron a los estados, pues realmente se quedan cortas con estos tipos penales, porque realmente, fíjese por eso quise atraer a colación este 258, pues simplemente incurrirán multas. Sí, claro, las multas son altísimas, pero acá lo que nos tenemos que preguntar es cuántos miles de millones no produce una empresa de estas, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que relativamente las sanciones son irrisorias con relación a todo el daño que estas empresas muchas veces ocasionan. Tenemos otra que la mencioné bastante, que es la evasión fiscal. Dice, el concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que incumpla total o parcial con la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente le correspondan a los servicios de salud y educación, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Fíjese también, ese es otro caso muy sonado que es el de Copsalud. ¿Sí? Resulta que el gerente o el representante legal se estaba gastando la plática de la salud por allá para comprar fincas. ¿Sí? Entonces, obviamente, ahí hay un tipo de evasión fiscal. Entonces, pero fíjese que a pesar de que todo el daño que causó, las sanciones son irrisorias. Entonces, fíjese, de 2 a 6 años, realmente, y no es tanto porque la sanción sea irrisoria, sino que esto más adelante se va a convertir en un problema con relación al tema de descripción, ¿cierto? Entonces, pues realmente, y además porque la defensa de estos tipos y de estas empresas, pues son unos expertos para dilatar los procesos. Entonces, llevan una cantidad de pruebas con el objeto, pues, de desgastar a la fiscalía y esto con el objeto, pues, de lograr que prescriba la conducta. Entonces, realmente son penas y sanciones muy irrisorias. Por eso es que muchas veces uno dice, pero con todo lo que robaron estos tipos de Odebrecht, con todo lo que robaron estos tipos de Interbolsa, y realmente uno ve que son empresas que siguen operando y no pasan absolutamente nada. Y eso obedece a que, pues, realmente tienen unas sanciones muy irrisorias que un buen abogado se va a encargar, pues, de conseguir o lograr que estas prescriban. Acá hay algunos otros ejemplos, que son la utilización indebida de fondos captados al público, las operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, que esta fue en la que incurrió Interbolsa. Hay otros como la urbanización ilegal, el lavado de activos, se ve muchísimo, sobre todo en las empresas grandísimas. Entonces, uno, por ejemplo, diría, bueno, y en una empresa donde hay lavado de activos, ¿quién entra a responder penalmente? Pues entra a responder quien ejerce la conducta de manera directa y, repito, pues su representante legal. O sea, realmente la responsabilidad que tiene un representante legal al interior de una empresa es gigante. La omisión de control de agente retenedor y omisión de control de agente retenedor o recaudador, que es en el caso, por ejemplo, cuando las empresas que no pagan los impuestos. Digamos que una de las grandes conclusiones que uno podría sacar con esto es que primero, en este tipo de casos empresariales, por lo general se presenta el fenómeno de la prescripción, ¿cierto? No pasa nada, no va a pasar nada, sobre todo cuando en nuestro ordenamiento jurídico penal pues no se ha esbozado realmente un título que tenga o que traiga a colación esa responsabilidad empresarial. Entonces, es muy fácil
llenar con un acervo probatorio gigante para defender a estas empresas con el ánimo de desgastar a la fiscalía, pues ya todos sabemos que nosotros en Colombia, lastimosamente, nuestra justicia es un poquito lenta, pero pues eso obedece también a las argucias y a las artimañas de muchos defensores. Y la fácil es intentar lograr la prescripción de estos delitos. Uno como abogado sabe que son delitos que tienen unas sanciones supremamente mínimas y pues la estrategia es intentar dilatar lo que más se pueda para lograr el fenómeno de la prescripción. Entonces, por lo general, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en Interbolsa. Ustedes dirán, ¿qué pasa con Interbolsa? Pues resulta que los 5 delitos que les habían imputado, pues ya prescribieron 3. Y entonces, eso obedece a que esas penas son muy, muy chiquitas. Entonces, pero ¿qué es la prescripción? Yo hablo mucho de la prescripción y de pronto, recordemos que la prescripción es la capacidad, o más bien implica, o ese fenómeno de la prescripción implica que el Estado pierde la facultad de investigar y condenar o absolver a una persona, ¿cierto? Entonces, al prescribir el delito, pues ya el Estado, en cabeza de la Fiscalía, ya no puede perseguir a esa persona, ¿cierto? Entonces, eso también implica que pues estos responsables o estos representantes legales o quienes cometieron de manera directa ese delito, pues se les disminuya las penas, ¿no? Porque si ya no son 5 delitos los que estamos imputando porque 3 prescribieron y solo hay 2, pues resulta que ya no van a tener la misma sanción, sino que son sanciones mucho más bajitas. Otra de las grandes conclusiones es que se requiere realmente, nosotros adolecemos de esa responsabilidad empresarial y se requiere la implementación de nuevos tipos penales, de un título, de la creación de un título penal que realmente, discúlpeme la expresión, mate a esas empresas, ¿sí? Porque realmente el daño que ocasionan es gigante. Y lo que uno ve a la postre es que no pasa absolutamente nada, por eso que yo les estoy explicando del fenómeno de la prescripción. Y pues realmente se queda en el tintero que solo hay sanciones administrativas, ¿sí? Y ustedes dirán, pero las sanciones administrativas son miles de los millones de miles, pero pues realmente son empresas que producen mucho dinero. Pagan la sanción y siguen operando y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, y pues la principal de todas las conclusiones es que quienes detenten o quienes sean la cabeza o tengan la responsabilidad penal, la responsabilidad de supervisión al interior de esas empresas, pues deben tener mucho cuidado porque el derrotero, lo que establece nuestra legislación es que siempre usted va a responder a título de coautor, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y básicamente, pues esa es la capacitación del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto pues les responderemos sus inquietudes. Bueno, doctora Angélica, muchas gracias a usted por esta capacitación. Realmente muy importante el tema que nos anuncia y pues claramente está muy vinculado con de pronto la situación que se vive a nivel nacional y en esto se enfoca de pronto nuestras preguntas relacionadas con este tema y las que visualizamos en las plataformas donde se transmite esta capacitación. Pues es como usted lo mencionaba, ¿qué pasa de pronto en ese caso donde las empresas son extranjeras? En este caso, pues el caso muy famoso, el que usted mencionaba ahorita, el caso de Brecht. En ese caso, entonces, de pronto, ¿quién responde? Si de pronto la casa matriz que queda en Brasil o de pronto la sucursal o la sede que queda aquí en Colombia, ¿quién entraría de pronto a resolver esto o a responder por estos delitos? Bueno, acá en Colombia hay que determinar que cada ordenamiento o cada país tiene pues sus propias normas jurídico-penales, ¿no? Entonces, según el tipo de sanción, acá, digamos, lo que se conoce de cómo procede la responsabilidad en Colombia es que dentro de ese caso hubo varios vinculados por el delito de cohecho, ¿sí? Entonces, pues ya son responsabilidades, digamos, a nivel personal,
Pero hasta lo que más o menos se tiene conocimiento es que pues los representantes legales, Marcelo Odebrecht, que es el representante legal de esta transnacional, pues en este momento también está vinculado. Obviamente él no entra, digamos que si la pregunta va encaminada a decir, Marcelo Odebrecht lo meteríamos en una cárcel en Colombia, pues no, o sea, la respuesta a esa pregunta es no, lógicamente, porque ahí se tendría que hacer un análisis, que es el análisis que se hace cuando hay empresas extranjeras, es de cómo funciona el ordenamiento jurídico o la responsabilidad penal para cada país, ¿sí? Acá en Colombia se tiene conocimiento de que hay varios vinculados por el delito de cohecho, ¿sí? Y ellos entran a responder en esa materia. Ya Marcelo Odebrecht, dentro de la cabeza principal de esa empresa, pues obviamente allá, digamos en Brasil, tendrán recordemos que esto es una empresa brasileña. Entonces, él allá entrará a responder según el ordenamiento que ellos tengan allá por ese delito. Pero actualmente él que es lo que yo quiero que quede en el tintero, como cabeza de esa empresa, pues sí tiene una responsabilidad penal. Y lógicamente, es que vuelve y juega el tema de la responsabilidad administrativa, ¿no? Acá supuestamente, pues se está buscando que indemnicen a los estados. Pero más que una indemnización al Estado es que, bueno, puede que usted pague miles de millones por el daño que hizo, ¿sí? Pero, eh, eh, pero pues es una empresa que sigue viva, ¿sí? Que sigue la colita viva y que muchas veces cuando son responsabilidades tan grandes, pues no, muchas veces se queda, hay un vacío y no logran, voy a utilizar una palabra, coger a todos los responsables, ¿sí? Entonces, no, es muy difícil llevar realmente a todos los responsables a que cumplan. Además, vuelve y juega que cuando son estas empresas tan grandes y hay tantos delitos de por medio, pues operan los fenómenos de las prescripciones. Entonces, por eso es que estas empresas logran salirse con la suya. Entonces, dentro de lo que está pasando en Colombia, pues hay varios delitos, que está el tema de cohecho, el de interés indebido en la celebración de contratos, ¿sí? Entonces, ellos, pero realmente son en Colombia, entran a responder pues las personas, nuestros nacionales que estuvieron acá involucrados, ¿sí? Como tal, lo que se está buscando en este momento es que haya que esa empresa pues responda con relación a temas, pero pues ya administrativos, ¿sí? Entonces, pues eso es básicamente el problema que hay cuando se convierte en un delito de tipo transnacional. ¿Qué pasa de pronto cuando esta empresa es pública? De pronto varía la responsabilidad o la investigación es más rigurosa. No sé, pronto, doctora, si podríamos Bueno, pasar a la siguiente acordémonos que diapositiva. ahí, cuando la empresa es pública, dentro de nuestro Código Penal, recordemos que ahí están los delitos contra la administración pública, ¿cierto? Entonces va muy de la mano, por lo general siempre van conectados. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, eh, delitos como la concusión, ¿sí? Mm, bueno, no es que las sanciones sean más duras. Ahora, fíjese, por ejemplo, que pasa algo muy interesante, y es que la mayoría de los delitos que son contra la administración pública, sí, admiten una cosa que se llama el principio de oportunidad. Entonces, vuelve y juega otra vez, y es que no es que las sanciones vayan a ser más duras, no. Puede que las sanciones sean de miles de millones, pero realmente se escapan a la responsabilidad. Entonces es muy sencillo, porque como estamos hablando de organizaciones que entran o incurren en la comisión de un delito, que no es solo uno, sino que son muchos al interior de una empresa, ¿sí? Entonces, fíjese, por ejemplo, lo que pasó con el carrusel de la contratación, ¿sí? Entonces, había una serie de APPs, que son las APPs. Las APPs son alianzas público-privadas, ¿sí? Entonces, son empresas públicas empresas privadas que entran a cumplir funciones públicas, ¿sí? Entonces, fíjese lo que pasó con ese tema de muchísimos delitos, celebración indebida en interés de contrato, peculados,
Y las sanciones son las mismas, las sanciones están taxativamente descritas, ¿sí? Ahí hay una responsabilidad por parte, fíjese lo que pasó con los NULE. Los NULE tenían todo un equipo por debajo de ellos, pero a los hermanos, a Guido y a Miguel, los llaman y les dicen, señores, ustedes son los representantes legales de esto, ustedes entran aquí a responder por esto que pasó en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces, pero las sanciones están, la sanción de peculado está, y son sanciones que son delitos que con un principio de oportunidad, pues las personas, ¿qué es el principio de oportunidad? Es una colaboración y que subyace entre la persona a la que se le imputa un delito para con el Estado, ¿sí? Con el fin de, entre comillas, lograr bajar la criminalidad, ¿no? Entre comillas. Entonces yo canto, por decirlo así, escúchenme la palabra que yo digo, que utilizo, yo canto que estos también incurrieron en la comisión de esta conducta, ¿sí? Y a cambio de eso el Estado pues me da unas garantías, o ya sea en una rebaja de pena o en algún otro tipo de beneficio. Fíjese que fue lo mismo que pasó con el famoso carrusel de las ambulancias, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿pero por qué? Porque pues son delitos que son muy bajitas las sanciones, y uno como abogado defensor pues se pega de eso, primero para lograr que la cosa prescriba, ¿sí? O para lograr negociar por un principio de oportunidad. Eh, no, o sea, claramente lo que usted nos manifiesta es que muchas veces de pronto hay una impunidad, claramente, ¿cierto? Claro, Con es los un problema dineros, de... Uh-huh, perdón, con los dineros que pagamos los colombianos y claramente los extranjeros que viven en Colombia en sus impuestos. Y muchas veces nos vemos defraudados ante esas situaciones, prácticamente, y pues nos roban en la cara, ¿cierto? Y exactamente. además, y aquí va la siguiente pregunta, doctora, ¿por qué además de que nos roban en la cara, por decirlo así, ¿cierto? ¿Por qué también pasa de que después salimos a deber? Porque muchas veces, como no salieron de pronto condenados o como el proceso aún están dando, entonces escucha uno que los hermanos no le van a demandar al Estado, ¿cierto? O que de pronto, lo que usted decía, las personas de Interbolsa o cualquier otro que aquí en Colombia es pan de cada día, ¿por qué entonces después salen primero? ¿Por qué se ve tanta corrupción si sabemos que el problema está en las sanciones tan lapsas? ¿Y por qué también estas situaciones conllevan a una demanda en contra del Estado Bueno, propuesta por estas personas? pues recordemos que se supone que cuando uno está inmerso en una investigación penal y logra salir avante, es decir, se me comprueba que yo fui acusado, aparte porque son cínicos, ¿no? Entonces se logra demostrar que yo fui acusado, o que lo que tenía la fiscalía no eran unos elementos contundentes, y que pese a eso estuve vinculado por muchos años, y que además de eso, pues me solicitaron la prisión domiciliaria, ¿sí? O la prisión intramural, y que estuve sujeto a un proceso engorroso, y resulta que, como les mencionaba antes, resulta que mi abogado es un adalid de la defensa técnica y logró hacer que el delito prescribiera. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el problema. Entonces, como estos tipos, porque ¿cuál es el enganche y cuál es la estrategia que se utiliza? Eh, Enviar una cantidad dentro de la defensa acervos probatorios gigantes, ¿sí? O sea, valorar para nuestros jueces y para nuestros fiscales, pues valorar acervos probatorios de 3.000 folios, 4.000, 5.000 folios, pues eso es una tarea supremamente desgastante, ¿sí? Entonces, eso implica que pasen los días, aparte porque son expertos en que no van con un abogado, sino con 6 y 7 abogados. Entonces contratan un pool de 20 abogados, y resulta que en cada intervención todos los abogados tienen que hablar. Eso implica que el proceso se va a demorar, ¿sí? Porque cada cosa pues implica una demora, una apelación, que si las pruebas no se decretaron de manera eh, eh,
concisa, entonces apelación, que si la fiscal, perdón, que si el juez no me aceptó las pruebas, entonces yo apelo y eso ya sube a una instancia en donde se va a demorar y se puede demorar esta vía y la otra. Entonces, eso implica, y como las sanciones son tan lapsas, ¿cierto? Las penas son tan lapsas, hay unos que ni siquiera tienen pena, como el que les mostré, el tipo penal en blanco. Entonces, pues estos tipos logran salirse con la suya. Entonces, como el delito prescribe, al prescribir el delito, pues repito, el Estado pierde esa facultad de perseguir, ¿sí? En cabeza de la Fiscalía. Ya no, como el delito prescribe, pues yo ya no lo puedo perseguir. Y al prescribir, pues sencillamente pasa algo que se denomina en el argot penal y es la extinción de la pena, ¿cierto? Ya no hay, o sea, yo que voy a perseguir si ya perdí esa capacidad como fiscal de perseguir a esos presuntos responsables por el delito. Entonces, al perder esa facultad, pues sencillamente ellos, en medio de su cinismo, pues dicen, ah, listo, como no se me logró desvirtuar mi presunción de inocencia, entonces ahora yo voy a contrademandar al Estado, señora Fiscalía, porque usted me acusó por algo que nunca pudo probar, ¿sí? Y a mí nunca se me pudo comprobar nada. Entonces, eso es lo que pasa en estos casos de Interbolsa con carrusel de la contratación, ¿sí? Mire, yo en lo personal les voy a narrar una experiencia. Cuando yo estaba haciendo la judicatura en el juzgado 42 penal del circuito de Bogotá, en ese entonces estaba muy de moda el tema del carrusel de la contratación. Y a nuestro despacho llegó el famoso caso del carrusel de las ambulancias, que iba muy de la mano de la administración distrital en ese momento y del carrusel de la contratación. Y resulta que a mí me tocó prácticamente ayudar a sustanciar ese caso y uno encontraba folios de 5.000 páginas, ¿sí? Entonces, y sí, por todas partes, o sea, eso era, o sea, el acervo probatorio que la defensa introduce para intentar dilatar, porque claramente uno observa que la defensa, y no está mal, pues hace parte de nuestro trabajo como abogado, ¿sí? Intentar dilatar esos procesos, pues esa es su estrategia. Entonces, y eran procesos de muchísimas hojas, y fue un delito, digamos que ahí lo que se intentó por parte de la defensa fue apelar a un principio de oportunidad, ¿sí? Digamos que ellos no le apuntaron a la estrategia de la prescripción, pero sí apuntaron a un principio de oportunidad que lo consiguió, ¿sí? Emilio Tapia Aldana, que era el encargado del tema del carrusel de la contratación, del tema de las ambulancias en ese entonces, con Jorge Zambrano, que es otro también muy conocido. Ellos pues se encargaron de ejecutar, eran las personas que tenían a su cargo esa ejecución de esos contratos y pues fueron llamados a responder. Pero como hay penas, repito, en la laxitud de las penas son penas tan bajitas, sanciones tan bajitas, pues es muy fácil apelar a un principio de oportunidad o en defensa intentar hacer que opere el fenómeno de la prescripción. Eso implica que como esos fenómenos operan, ¿sí? El fenómeno de la prescripción opera, entonces, pues yo, en medio de mi cinismo, voy y demando al Estado porque me privaron de la libertad, de manera, no lograron desvirtuar esa presunción de inocencia y entonces me privaron justamente de la libertad y por eso yo demando. Entonces, fíjese, pero eso pasa básicamente es por eso, son sanciones. Si las sanciones fueran altas, como por ejemplo en los delitos sexuales, que uno ve que para que le opere la prescripción en un delito sexual es difícil, ¿sí? Pues estas cosas no pasarían. Pero como ustedes se dieron cuenta, ¿sí? 2 años, 6 años, son sanciones que son muy bajitas. Entonces, por eso es que hay un vacío, ¿sí? Dentro de las conclusiones yo decía, hay un vacío. Y mientras que no se suture esa brecha, ese vacío, pues lastimosamente estas empresas y estas organizaciones criminales, porque para mí son organizaciones criminales que nos roban a nosotros, entonces pues lograrán salirse con la suya. Bueno, doctora, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Eso. Nos preguntan, y es de pronto, muchas veces las empresas no tienen, digamos que responsabilidad en cuanto a las situaciones que se presentan, y es lo relacionado de pronto con, hay de pronto empresas, supongamos nosotros Ecopetrol, ¿sí? O empresas de pronto, no sé, Bavaria, Postobón, que de pronto también tienen sedes o algunas industrias en zonas de conflicto. Pensemos en este momento,
zonas de Nariño, zonas del Cauca, zonas de algunas zonas de Antioquia, donde claramente operan grupos criminales y seguramente pues les van solicitando a ellos lo que conocíamos nosotros como vacunas, ¿cierto? Estas vacunas pueden ser consideradas de pronto como de pronto un apoyo a ese terrorismo y pueden ser condenadas estas empresas por pagar esas vacunas que exigen. Bueno, eso ya es otro delito porque eso ya es terrorismo, ¿no? O sea, eso hace parte dentro, o sea, que usted me está diciendo que si las Sí, empresas como pueden una ser, financiación al terrorismo, podría ser bueno, claramente no, al ahí pagar una vacuna, hay un obviamente ahí es. eximente de responsabilidad porque claramente hay un elemento de coacción, ¿no? Pero, o sea, obviamente ahí ya dentro de si la empresa paga una vacuna, pues obviamente estamos hablando que son grupos ilegales al margen de la ley que están coaccionando a esa persona eso dentro de la teoría del delito es insuperable coacción ajena. Y entonces estamos hablando de que, pues o si no pago la vacuna, pues me matan, ¿no? Entonces, eso o me secuestran o secuestran a mi hijo, que es lo que veíamos mucho en las épocas duras de la violencia acá en Colombia, y pues obviamente todavía lo seguimos viendo, pero no, pues obviamente si a mí me chantajean para financiarlo, pues yo, lógicamente, como empresa voy a tener un eximiente de responsabilidad, una causal de justificación. Obré bajo miedo o insuperable coacción ajena. ¿Sí? Pues ahí ya se entra a presentar otros factores dentro de la defensa, pero obviamente en comienzo pues uno no podría entrar a endilgarle responsabilidad a una empresa que es obligada por uno de estos grupos terroristas a pagar una vacuna. Ya hay una causal de justificación. Bueno, invitamos a que por favor la señora Jenny Campos, que nos fija en un comentario una pregunta, la invitamos para que por favor nos comparta esa inquietud o nos comparta esa opinión. Señora Jenny, desde la ciudad de Ibagué, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, al parecer de pronto tiene problemas. Nos dice, doctora, en la ciudad de Ibagué ocurrió un caso de corrupción con una empresa denominada TIPSA, donde ellos para presentarse a la licitación de los escenarios deportivos nombraron un representante en Colombia. Esta empresa es española. ¿Quién entraría a responder? Si quienes lo representaron eran los designados por la empresa española, en este caso, colombianos. Entran a responder todas las empresas. A ver, recuerden que dentro de la responsabilidad empresarial, hay una unidad estructural, ¿sí? Obviamente, si es una empresa extranjera, la empresa extranjera no es que esté dando órdenes, obviamente ellos dan sus órdenes, sus derroteros, pero por lo general tienen sus representantes legales acá en Colombia, que son de la nacionalidad, pues de nosotros, son connacionales, ¿sí? Entonces, como se los venía mencionando, ahí digamos que no hay ningún tipo de inconveniente porque claramente entra a responder, y la doctora inclusive dentro de la pregunta se responde ella misma, entra a responder pues ese mismo representante legal que incumplió o que incurrió en la comisión de una conducta delictiva, ¿sí? Entonces, la responsabilidad acá en Colombia es con relación a ese representante legal que está delegado. Es un representante legal que está delegado para cumplir sus funciones acá de supervisión y control de manejo de la empresa. Entonces, entra él a responder de manera directa desde la comisión de esos hechos. Bueno, a todos los que nos ven en este momento a través de las distintas plataformas, a través de Facebook, a través de Instagram, los que tienen de pronto la oportunidad de vernos en los videos que dejamos en Twitter, igualmente en el canal de YouTube, los que nos ven en este momento a través de la plataforma Meet, no olviden que si usted tiene alguna consulta jurídica, alguna situación, algún caso que quiera que nosotros, abogados expertos a nivel nacional, una empresa jurídica como Derecho y Propiedad, pueda asesorarlo, pueda apoyarlo, pueda guiarlo para encontrar la solución a ese problema. No olvide comunicarse a los números que aparecen en pantalla: 320-233-0619, 314-475-1002. Nos puede escribir a través del correo de servicio al cliente @derechoypropiedad.com. Puede conectarse con nosotros a través de las redes sociales y conocer todas las actividades que tenemos nosotros para ustedes. Igualmente, escribirnos en www.derechoypropiedad.com. Abogados expertos como la doctora Angélica en este día de hoy estaremos prestos para ayudarle y claramente para encontrar una solución a ese problema.
No olvide que el día de mañana en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad tenemos la capacitación en ¿tienen derechos pensionales las exparejas? Este tema muy importante y que claramente es de mucho interés para muchos de ustedes y claramente para conocidos de ustedes. Por eso los invitamos para que podamos invitar a más personas que se puedan conectar con nosotros y puedan aprender de este tema, de estos temas jurídicos de amplio interés. Doctora Angélica, muchísimas gracias por su capacitación y claramente por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, doctor Kevin, y a los demás miembros de Derecho y Propiedad. Espero pues les haya gustado. Igual cualquier inquietud, cualquier pregunta, se pueden comunicar conmigo. Entonces, que tengan un excelente día. Esperamos claramente volverla a tener nuevamente con nosotros en una próxima ocasión, doctora. Le agradecemos mucho nuevamente. Recuerden, en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, mañana martes 25 de agosto tendremos la capacitación ¿Tienen derechos pensionales las exparejas? Igualmente, no olvide conectarse en esta tarde, 4 de la tarde, el día de hoy, 4 de la tarde, a través del Facebook de Casur, para la capacitación en temas de insolvencia económica. No olvide conectarse con nosotros y pues claramente estamos para servirle. Esperamos hayan aprendido mucho, tengan un feliz día, pásenla bien. Chao, chao.